Aquí entre amigos, pero sobre todo el que está entre amigos soy yo, que tengo aquí a Antonio, al que conocí hace 40 años. Nos conocimos en unas circunstancias dramáticas en el Hospital Psiquiátrico de Madrid. Éramos medio, éramos medio pensionistas. ¿Cómo lo hiciste con Vamos. Hay preguntas de algunos que mejor es que estén callados porque tú también ibas de vez en cuando. A ver cómo vamos todos. Nosotros éramos medio pensionistas y tú externo. Bueno, estaba contando aquí a una persona que en un viaje que hicimos a Grecia, íbamos en el barco y aquella noche decidimos abandonar nuestras prácticas laborales en la Comunidad de Madrid y comenzar una nueva vida. Desde entonces a Antonio le ha ido fenomenal, a mí me ha ido fatal, si no, no sería librero. La cosa está clara. Con Antonio tenemos editados 3 libros. Uno de ellos no está aquí, lo editamos hace 10 años o por ahí. Más, 20 por lo menos. No, porque Éride empezó a editar en el 2010. Será así, entonces tú sabes. Sí, o sea, 12 años, porque fue... 10 años más, 10 años menos. Sí, total, nosotros ya. Y desde ahí tiene un periodo largo en el que los negocios le impiden editar hasta que nos llega a merced de las mareas, ya jubilado. Es un libro que editamos en 2018 y este año, en mayo de este año creo que fue, se edita El blues de Norita. Para mí con gran sorpresa porque no sabía que estaba preparando un libro de las características del blues. Yo creo que la temática de Antonio siempre es la misma. Él se mueve siempre, independientemente del fondo, de la forma, en su fondo siempre está la filosofía y sobre todo está la filosofía del desencanto y Antonio López y Espinosa. Yo creo que es una característica de Antonio. Todo eso lo olvida cuando nos tomamos una cerveza, o sea, no hay problema. La melancolía y el desengaño se le quitan con 2 cervezas o, en su caso, un Cuba Libre también. Y bueno, yo he venido a hablar de Antonio, a decir las cosas, a ponerle bien, porque siempre en una presentación hay que alabar al autor y la obra. Como veréis, yo no puedo seguir esa dinámica, con lo cual me callo y dejo que hable. Bueno, pues muchas gracias por una presentación tan bonita como esta. Sí, es cierto, vamos, sobre todo el psiquiátrico es una maravilla, como nos dimos a la fuga y cambió nuestra vida, pero bueno, esa es la cuestión. Sí, yo lo primero, antes que nada, ahora ya empezaré a hablar del libro y otra serie de cuestiones. Pero bueno, primero agradecer a Ángel, que para mí más que un amigo es un hermano, porque llevamos toda una vida juntos, ¿no? Juntos no somos pareja, simplemente... De momento. Podríamos ser. De momento, que yo con 2 juicios más allá de mi mujer y de mi hijo, pues probablemente sea la persona más cercana a mi vida a lo largo de los muchos años que uno ya lleva en este mundo. Por supuesto, el agradecimiento a que su editorial tenga bien editar estas cosas que yo escribo, que, pues bueno, la juzgaréis si merecen la pena o no lo merecen, pero bueno, mi agradecimiento hacia Éride por el hecho de que pueda hacerlo. ¿Qué es esto del blues de Norita? Bueno, es una novela negra, ¿vale? Dentro del género negro. ¿Qué es esto del género negro? Bueno, pues es un tipo de novela, pues ya sabéis, que habla pues, fundamentalmente sobre el mal, sobre los agentes del mal, sobre quienes persiguen a los agentes del mal y sobre la gente que hay alrededor, es decir, policías, malos y personas normales. No en el sentido de Agatha Christie, que es una buenísima resolvedora de crucigramas policíacos, pero no hace novela negra, hace otra cosa, ¿verdad? Y sí es el género que practicaron, pues yo que sé, Chandler, por ejemplo, en Estados Unidos, el padre de Marlowe, ese
policía, ese detective que seguramente todos tengamos en la cabeza por Humphrey Bogart, ¿no?, en sus películas. En España el padre del género, por así decirlo, y reconocido mundialmente, es nuestro queridísimo Manolo Vázquez Montalbán con su Carballo, el más grande en el género negro, y en paralelo a él, quizá un pelín posterior, y siempre agradeciéndole la paternidad del género Vázquez Montalbán, Henning Mankell con su Wallander, para mí los dos más grandes dentro de los recientes, Vázquez Montalbán y Mankell, ¿no? Y ya más en la actualidad, pues los muchísimos representantes que tenemos, ¿no? Yo que sé, pues en España nos encontramos con un Lorenzo Silva, ¿no?, con su pareja de detective, Vila Cuechamorro. Nos encontramos al recientemente fallecido Domingo Villar, que también ha hecho unas aportaciones interesantísimas, a Berna González, a Dolores Redondo, a ese gran autor cubano Leonardo Padura con su Mario Conde, en fin. Para mí la novela negra es el gran género de la literatura actual, o por lo menos para mí lo es, y yo con el Blues de Nolita solo he intentado pues hacer algo que medio se aproxime a lo que todos estos maestros hacen. No menciono ya pues a otros, menciono a muchos españoles, pero bueno, también tenemos a un Michael Connolly, por ejemplo, dentro de los americanos de Hollywood, lo que sea, a Camilleri, Montalbano, que tanto lo vemos por la televisión últimamente, a Pietro Marcaris. Toda esta es la gran familia de la novela negra, ¿vale? Bueno, ahí se inscribe un poco lo que yo pretendía hacer con esto, ¿no? Más allá de eso, como autor, pues claro, uno siempre pone en cualquier cosa que escribe algo de sí mismo, no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, pues parte de lo que hay aquí, pues también, quieras que no, son cosas que vienen de mi vida. La tecnología, por ejemplo. Yo, como decía Ángel, pues he sido por estudios filósofos y no práctico, pero por profesión pues ha sido 40 años en el mundo de la tecnología y por tanto pues prácticamente cualquier cosa que escribo siempre tiene esa componente tecnológica de fondo, ¿no? Entonces pues la tecnología y el uso de la tecnología para el delito está en esta novela y en otras anteriores de las que posiblemente os hablará también, ¿no? La filosofía, claro, pues también evidentemente forma parte de mi formación y ahí está siempre también formando ese cultivo, ¿no? Y aquí hay un tema troncal, que es el que ya enlaza esa novela negra con un poco el género histórico. Esta es una novela negra que hunde un poco sus raíces en la filosofía y en la historia, ¿no? Y hay una temática que es la del exilio, ¿no? El exilio, que es una categoría que a mí siempre me ha interesado muchísimo en muchas de sus vertientes, ¿no? Y aquí pues esta novela hunde sus raíces en uno de nuestros grandes exilios. Los españoles somos especialistas en los exilios, en exiliar a la gente, los mandamos inmediatamente fuera, sea por una causa o por otra, ¿no? Y el exilio judío está, digamos, en el centro, ¿no?, por así decirlo, de la novela, ¿no? La expulsión de los judíos en la época de los reyes católicos y el germen que eso produce, lo que se llamó el marranismo. Los marranos sabéis que eran los criptojudíos, que de alguna manera pues se habían convertido a la fe católica para no salir de España, pero que marraban en la interpretación de las leyes y por eso se les llamaba marranos, ¿no? Y dentro de todo eso, pues dos vertientes de ese exilio. Uno, lo que se produce en la ciudad de Ámsterdam, en la muy liberal Holanda del siglo XVII, van a parar muchos hispano-portugueses y allí forman uno de los centros intelectuales más grandes de Europa en el momento, ¿no? Y allí hay muchos judíos de ascendencia hispano-portuguesa que tienen, digamos, una posición intelectual enorme en el mundo, ¿no? Por supuesto el gran Spinoza, uno de los filósofos más influyentes en el mundo moderno, padre teórico de la Ilustración, ¿no? Y otros de menor entidad, pero también muy interesantes en sus planteamientos, ¿no? Y el segundo, en Oriente, lo que se produce, la migración judía que se produce hacia Estambul, hacia el Mediterráneo oriental, etc. Y una curiosísima cuestión que se produce ahí, que es la de la herejía de Sabbatai Tzvi, que es de lo que habla también el libro bastante, ¿no? ¿Qué es esto de la herejía de Sabbatai Tzvi? Bueno, pues los judíos sefardíes, es decir, los judíos de origen español, en un determinado momento fijan, digamos, su foco de atención en la figura de este hombre que era una especie de enfermo mental, hubiera estado ingresado en el psiquiátrico como nosotros, pero con unas pretensiones taumatúrgicas curiosas, ¿no? Y a finales del siglo XVII se declara Mesías. Eso que quiere decir que iba a liberar al pueblo de Israel. Bueno, liberar, no es que estuviera en la cárcel, pero iba de alguna manera a potenciar las capacidades del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Sabbatai lo que hace es transgredir la ley judía, es decir, si hay algún precepto de la ley judía, él lo incumple, y entonces se crea una especie de teología de la transgresión ritual, que termina en una teología del mal, por así decirlo.
Y esto ha perdurado, es decir, con el paso del tiempo. Ahora pasa una cosa muy curiosa con Sabbatai, ahora os contaré, pero en la Turquía actual existe todavía un grupo, los llamados Domneo, judíos ocultos, que son judíos, por así decirlo, que siguen practicando su fe, pero que externamente son musulmanes, ¿no? Entonces se produce una especie de sublimación del marranismo, lo que pasó en España, es decir, yo soy judío, pero tengo que simular que soy otra cosa, ¿vale? Entonces Sabbatai se declara Mesías, el tío recorre el Mediterráneo de ciudad en ciudad, pues haciendo apología de su fe y de lo que hay que hacer, y él lo que dice es que va a liberar al pueblo judío, y para ello lo que va a hacer es ir al gran sultán de Constantinopla, al sultán de los turcos, y decirle que le ceda el poder, es decir, que él tiene que olvidarse de gobernar el imperio turco y que pues le va a ceder el poder, y que ya los judíos pues recuperarán esa grandeza histórica que habían recuperado. Claro, eso atrajo a muchísima gente, por ejemplo el colectivo de la ciudad de Ámsterdam, muchos judíos del Mediterráneo oriental. Bueno, el hombre hace su historia, en esa apología del mal hasta se casa con una prostituta polaca para seguir abonando el hecho de que cuanto peor es uno y más bajo se hunde, es más santo, por así decirlo, ¿no? Desde la perspectiva judía, ¿no? Entonces, pues ya llega el momento en el que se dirige a Constantinopla, pide hablar con el sultán, llega el sultán, dice, este loco quién será, él le recibe finalmente, ¿no? Y bueno, pues el hombre le dice, mira que yo soy el Mesías de los judíos y tienes que dejarme el poder ahora mismo y tal. Y el otro dice, hombre, muy interesante esto que me dices, sí, sí. Llama a unos cuantos mamelucos que tenía por allí, le dice, mira, vais a hacer una cosa, vais a arquear a este hombre, coger las flechas, y dice, esperad que yo os diga. Entonces le dice a Sabbatai, mira, tienes dos opciones. Una, la que yo te propongo, pues es que estos señores de aquí te van a lanzar unas cuantas flechas, tú como eres el Mesías las vas a parar. Dice, si las paras, yo ahora mismo abdico. Yo ahora mismo aquí abdico y te cedo el poder, sin problema. Tú verás si te parece correcto. Entonces, hombre, es un poco duro lo que me propones. Dice, bueno, también, pues oye, te propongo otra opción, que es que te conviertas ahora mismo aquí al Islam, con tu familia, con todos tus deudos, y esto queda olvidado. Encantado. Ya mismo se convirtió al Islam, se hizo un maometano profundo, etc. Y claro, sus seguidores, en este acto, otros hubieran dicho, este tío nos estaba engañando a todos. Pues no. Sus seguidores vieron en ese acto un hecho más de la sublimación del marranismo, es decir, de ese judío que había tenido que mentir para poder sobrevivir y para hacer esas cosas adelante. Y siguieron todos estos domné que os hablaba, judíos ocultos, siguieron. Entonces ahí se crea, digamos, una especie de apología del mal, una especie de visión de que el mal salva, que es un poco lo que está en el fondo de la novela. Perdonad un poco esta larga introducción, pero tiene que ver con todo lo que sucede, ¿vale? Como habréis leído, o os dice por ahí, o os decía en el vídeo, pues hay un profesor de Historia de la Literatura Española que de algún modo está ahí en Nueva York protagonizando todo esto, ¿vale? Y que es el que se ve sometido pues a la presión de unos crímenes rituales que están sucediendo en Nueva York y que finalmente entroncan con esto del sabbataísmo, ¿vale? Bueno, ese es un poco el origen de la novela. La siguiente cosa de la que quería hablaros pues es de los policías, ¿no? Es decir, de los personajes. Son dos policías de la Interpol, el inspector Diego Whitehead, que es el jefe de la Brigada de Cibercrimen de la Interpol, y su ayudante, la subinspectora Annette Briand. En el protagonista masculino, en Diego Whitehead, ahí pues también uno vuelca un poco parte de lo que piensa o de cómo ve la vida, ¿no? Esta es la segunda novela mía en la que aparece Diego Whitehead. La primera es El solitario de Causeway Bay, no está editada aquí porque solamente hay una edición digital que hice hace un montón de años, ¿no? Y esta es la segunda. Si alguien está más interesado en conocer sobre este hombre, pues tendría que acudir a la primera, que está en mi blog, en artedeprudencia.com, está gratuita y se puede descargar desde ahí, ¿no? Entonces Diego Whitehead, como os digo, es el jefe de cibercrimen de la Interpol, es un tipo que ha estudiado, es un ingeniero informático, estudió ingeniería informática, estuvo muchos años trabajando en ese ámbito, en el ámbito, por así decirlo, profesional de la informática, pero se aburría. Es un tipo curioso, hijo de una diplomática española y de un pintor inglés. Esa doble vertiente nacional en la madre y en el padre pues le hace tener una visión de la patria y de la nacionalidad un poco irónica, escéptica. Él en las dos novelas, tanto en esta como en la anterior, se pasa la vida ironizando acerca de la patria y de la nación, ¿no? Pues porque, bueno, pues ve todas aquellas cuestiones extrañas, curiosas, ¿no? que existen en los ingleses como tal y en los españoles como tal. Entonces se ríe de los unos y de los otros, pues a mí me parece muy interesante, ¿no?
Y bueno, pues tiene, digamos, una relación curiosa con su madre, que como digo es una diplomática que ha tenido, digamos, muchos destinos, ha viajado por todo el mundo, y eso le ha creado también una situación especial con las ciudades en las que ha estado. En el solitario de Causeway Bay es Hong Kong, Causeway Bay es un barrio de Hong Kong, y en el blues de Nolita es Nueva York. Y eso nos lleva, digamos, a Nueva York. ¿Por qué Nolita, no? Nolita, ya sabéis, es North Little Italy, es el barrio del norte de los italianos en Nueva York, ¿no? Una parte de Little Italy, que bueno, pues para mí tiene unas connotaciones cinematográficas fortísimas, aparte de las personales. Yo estaba allí, he paseado por sus calles, es un sitio que me encanta, pero aparte de todo eso, hombre, pues está El Padrino, ¿no? Que para muchos de nosotros pues, es una especie como de Biblia, ¿no? Cinematográfica. Está también, aunque no directamente, porque Los Soprano estaban en Nueva Jersey, pero también hay una parte de Los Soprano que se desarrolla en Little Italy. Entonces, bueno, pues me pareció que Nolita era un barrio muy interesante. Y hoy Nolita es un barrio muy bohemio, muy de artistas, de jóvenes que pasean por sus calles, y bueno, tiene una vertiente un poco diferente a la del Genco Oil Company de Vito Corleone de aquella época, ¿no? Y ahí es donde está ambientado, ¿no? Es decir, otro de los grandes protagonistas de la novela es Nolita, el barrio como tal, ¿vale? Aparte de Estambul, en sentido más secundario, pero también en Estambul tiene esa parte. Bueno, como os decía, pues si leéis un poco pues, las cosas que va diciendo Diego a lo largo de la novela, pues ahí yo estoy muy identificado. Quiero decir que Diego es el personaje con el que de alguna manera yo me identifico más. Y pues el último personaje, por así decirlo, el gran personaje de la novela, aunque ya vengo hablando de él, pues es el mal. El mal está ahí, ¿no? Y como hay una manifestación del mal en esa sublimación que os comentaba, de la historia tan grotesca de Sabbatai Zevi, ¿no? Y cómo pues la gente, las personas, actuamos frente a ese mal que se produce, mal que evidentemente no es un concepto abstracto, sino que se desglosa en el mal concreto que hacen los malos, y cómo pues los policías que tienen que ayudar a que eso desaparezca, pues actúan, ¿no? Esto es más o menos todo, esto es el tema. Me vais a permitir solo para terminar, y no aburriros mucho, ya son las 7:30, que os lea 2 párrafitos de la novela para un poco centrar el tema, y con eso pues os hablaré solo 5 minutos después de otra cosita y ahí terminamos, ¿vale? Bueno, la primera es acerca de Germán Rubio, es el profesor de filología hispánica en la Universidad de Nueva York, y es el hombre que escribe sonetos que pone en Facebook y que luego, pues, bueno, os desvelo cosas de la novela, pero no del final, claro, que pone en Facebook y que después, pues, el asesino, por así decirlo, los emplea para crear sus escenas rituales, ¿vale? Entonces leo solamente un par de párrafos. Te diría que me da un poco de vergüenza, Germán continuó, aunque también tengo mi vertiente presuntuosa, y haciendo gala de ella voy a enseñarte el último soneto que he escrito. Ya sabes, 14 versos decasílabos en 2 cuartetos y 2 tercetos, rima consonante. La cúspide la alcanzaron Lope y Quevedo, y ahora yo trato de aportar mi pequeño grano de arena escribiendo los míos. Es un estilo algo desfasado, ya lo sé. A vosotros os gusta Whitman y su verso libre, la prosa poética, la falta de corsés de Ginsberg en su aullido, el ritmo, la fortaleza de las palabras. Pero el soneto tiene un no sé qué especial, algo propio que lo hace único. Es muy complejo escribirlos. En ellos cuesta desarrollar la idea, que tiende a verse encorsetada por la forma. Solo los grandes como Quevedo lograron hacer de él una vía única de expresión. Cerrar podrá a mis ojos la postrera, o miré los muros de la patria mía, su cúspide creativa. Yo soy un pobre y débil seguidor, pero me entusiasma cuando logro, a través de una métrica tan difícil, transmitir una idea a una imagen. Déjame que te lea este y ahora lo subimos a Facebook. Se contemplan sus ojos de esmeralda, profundos, silenciosos, expectantes, concentrados en lugares distantes mientras siente las manos en su espalda. La tarde se esparce por Manhattan mientras un vago sol calienta el río. Las nubes una historia relatan de amor y muerte en el otoño umbrío. 2 personas perdidas en el mundo, en la ciudad de la muerte y la esperanza. Por la calle se acerca un vagabundo. La vida baila su macabra danza. El soneto la detuvo un segundo mientras el tiempo desalmado avanza. Bueno, eso es una parte para que conocierais un poco a Germán Rubio. Y ahora esta otra es también de Germán, pero hablando del tema de la expulsión de los judíos y cómo llega al asunto de Sabbatai, ¿vale? Germán hilvanaba su clase de aquel día. Los alumnos se escuchaban embobados, absortos en la interesante materia. No eran conscientes de que el profesor había introducido de forma algo extemporánea esta aplicación en su currículo educativo del semestre. Realmente no estaba en sus planes hablar de un asunto que solo de soslayo se relacionaba con su materia, pero quería adentrarse de lleno en algo cuya intuición les decía que de una forma u otra estaba relacionado con los asesinatos.
Aunque al principio no había caído, no tardó en darse cuenta de que el nombre Sabbatai podía tener un claro significado. Quizá hiciera referencia al falso mesías Sabbatai Zevi, surgido del exilio judeo-español en el Imperio Otomano. Con las siguientes palabras del decreto de expulsión, Germán continuó con su explicación, los reyes católicos sellan el destino de centenares de miles de personas que se ven obligadas a dejar su tierra, sus posesiones, su modo de vida. Nos, en consejo y parecer de algunos perlados e grandes y caballeros de nuestros reinos y de otras personas de ciencia y conciencia de nuestro consejo, habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás tornen ni vuelvan a ellos. Esto es una parte del decreto de expulsión de los reyes católicos. Todo el destino de un pueblo, los judíos de Sefarad, quedó desde ese momento escindido, dinamitado, situado violentamente en el desolador escenario de la tragedia. Un instante solo bastó para hacer pedazos siglos de convivencia más o menos tranquila, más o menos violenta. El orden y la conexión de los sucesos caía inexorable sobre multitud de personas que debían ahora abandonar su patria, malvender sus bienes, dejar amigos y deudas, enterrar todo un universo familiar conocido, un entorno vital de sentidos y significaciones antiguas y queridas, un paisaje. Todo debía quedar ahora en el bagaje de lo críptico, irse y sumir en el olvido toda una vida, todo un ámbito de referencias cotidianas, quedarse y sumergir en el secreto las propias creencias, esos puntales en los que el alma sustenta su inválida situación esencial. En general, desde la expulsión en la sociedad española aparece la distinción entre el cristiano viejo y el cristiano nuevo. Estos últimos, a los que pertenecían honrosos representantes de la España del siglo de oro, como la propia Teresa de Jesús, normalmente eran considerados ciudadanos de segunda, frente a los cristianos viejos que conformaban la nobleza castellana o aragonesa de siempre. Ciertamente muchos judíos vinculados al entorno profesional, cercano a la corona, tales como financieros o médicos, decidieron abjurar totalmente de su fe, con tal de conservar el estatus que mantenían. Pero debemos hablar de otro segmento de población, los llamados marranos, es decir, los criptojudaizantes que se quedaron en la península ibérica y que con más o menos precisión continuaron practicando el judaísmo en privado, mientras que en público seguían toda la ritualización que el catolicismo les imponía. Eran marranos porque marraban en la interpretación tanto de los preceptos de la religión católica como de la judía. El marranismo introdujo un cierto modo de interpretar la firmeza en los principios, hasta se ha hablado de la épica del incumplimiento, es decir, de lo meritorio que podía ser la práctica de la transgresión como forma de redención. A tanto llegó este asunto que incluso en el siglo XVII surge la figura de un presunto mesías sefardí, Sabbatai Zevi, que en un acto de transgresión suprema abrazó el Islam y abandonó el judaísmo cuando se vio amenazado por el sultán otomano. En la figura de Sabbatai, el marrano enaltece su apostasía, convirtiéndola incluso en un camino sagrado de salvación. Transgredir las normas de la propia fe como el mayor acto de profesión de dicha fe. Bueno, nada más cosillas que quería leeros. Con esto nada más del libro, y si me vais a permitir que os hable 2 minutos nada más de Engipai. ¿Qué es esto de Engipai? Una asociación, una especie de ONG, llamémosla así, a la que yo he cedido todos los derechos del Museo de Norita. Por tanto, si lo compráis, lo que lo queráis comprar, recordad por favor que yo no me lucro en nada de esto, sino que todo el dinero va para ellos. ¿Qué es Engipai? Bueno, pues como os digo, es una asociación que se ocupa de ayudar a un colectivo que son los masáis de Enfereji. Enfereji es un núcleo poblacional donde viven masáis, es decir, los masáis son una etnia que está más o menos esparcida entre Tanzania y Kenia. Ellos no distinguen de fronteras porque, bueno, eso es una frontera artificial que de alguna manera se puso ahí en un determinado momento y ellos están en esa zona. Es una zona muy pobre, absolutamente pobre, ellos viven del ganado, ¿no? Es una zona semidesértica, no hay agua apenas, por tanto no pueden cultivar prácticamente nada. Y tienen, pues, digamos, una cultura ancestral y, digamos, muy suya, muy fuerte, muy propia, que les hace estar en un continuo, llamémoslo, enfrentamiento teórico con las autoridades tanto tanzanas como kenianas. La zona donde trabaja Engipai es la zona de Tanzania, Enfereji está en Tanzania, y bueno, pues esta asociación, es una asociación sin ánimo de lucro, que está en este momento siendo reconocida como ONG también, pues la creó una muy buena amiga mía, que es Laura Martínez, que vive en Málaga, es vecina mía de allí de Málaga, hace 2012, y desde entonces pues ella con algunos otros colaboradores pues se dedica a ayudar a esta población. Fundamentalmente está enfocada en temas que tienen que ver con la educación. La zona de Enfereji pues tiene aproximadamente 80, 100 niños y adolescentes que están siguiendo estudios ahora con el dinero que de alguna manera ponemos los padrinos o los colaboradores que trabajamos en Engipai. Como os decía, una forma de colaborar, por supuesto, pues es el tema del libro, porque los derechos van para ellos, pero bueno, este es un tema mínimo también. Quien esté interesado, pues por favor, conectaros a la web, echar un ojo, ver las formas de colaborar. Es muy sencillo y
sí que tenéis la garantía, porque yo colaboro mucho con ellos, mucho me refiero económicamente, en todo lo que puedo colaboro con ellos. Creo que es muy importante hacerlo. ¿En qué sentido? Pues que todos estamos un poco cansados pues, de las ONGs estas, de las que cada día vemos una información respecto pues, a malversación de fondos, historias. Aquí tenéis la absoluta garantía de que esto es un tema legal. Cada euro que se colecta va allí, no se queda absolutamente nada en ningún sitio, y fundamentalmente está dedicado hacia pues, el desarrollo de la zona. Se ha construido un colegio para que los niños puedan acudir allá a él, se paga el salario del formador, ya hay muchos de los niños que han llegado a los estudios secundarios y están haciendo estudios secundarios en una zona que tienen que andar kilómetros y kilómetros a diario para llegar a ella. Y bueno, es un proyecto estupendo y pues, si alguno quiere colaborar, pues seguro que estaremos todos encantados de que sea así. Os podéis conectar a través de engipai.es o a través de Facebook, lo podéis ver también, y ahí tenéis pues todas las posibles formas de colaboración. Nada, por mi parte, muchísimas gracias a todos por estar aquí, encantado de ver muchas caras que hace mucho tiempo que no veía, de los amigos y de los que no conozco, pues oye, también encantado y agradecido de que hayáis estado hoy aquí escuchándome. Y bueno, pues a vuestra disposición si es que tenéis alguna duda o pregunta en la que yo pueda atenderos. Yo sí. Muy claro. Sí, yo sí. Bueno, en primer lugar, gracias Antonio, porque no solo tienes las ideas claras, sino que es que además las cuentas muy bien. Bueno. No, es verdad, Antonio. A mí me admira no solamente la gente que tiene las ideas, que es difícil. Opiniones tenemos todos, ideas pocas, y el 50% al menos son malas. Entonces tener una buena idea tiene su mérito, pero además de eso es que lo cuentan muy bien. Yo quiero leer solamente unas líneas del blues de Nolita, porque el título ya indica algo, la palabra blues. En la página 241 dice: por último, hay que hablar de la música. Como el lector habrá podido observar, está presente a lo largo de toda la obra. El autor se confiesa absolutamente ecléptico en materia musical. Ello hace que pueda emocionarse oyendo la Pasión según San Mateo de Bach e igualmente con la alegría del camarón Un tiro al aire. Sé que esto será paradójico para algunas personas, pero es la realidad. Habitualmente oigo jazz, flamenco, ópera, clásica en general, rock and roll, música pop española e internacional. Y eso es lo que he intentado volcar en la obra cuando los distintos personajes se refieren a distintas piezas musicales. Cada capítulo empieza con una parte de una letra, una pequeña estrofa de una letra, de la letra de un tema. A mí me llama la atención que mezclas a Luis Eduardo Aute, a Antonio de Vega, a La Pasión según San Mateo, a Jethro Tull, a John Lennon. Hay una mezcolanza terrible, pero terrible. Ya sabes que soy un tipo raro. Es un tipo muy raro, sí. La verdad es que Antonio y yo siempre hemos hablado mucho de música, y yo recuerdo que esto sí que es un honor para mí. El que sabes que un día dijo eso, que el que sabía era yo, ni mucho menos. Yo creo que hemos aprendido al 60-40. Yo he aprendido el 60 y tú el 40 de lo que te he aportado. Y mi pregunta es, antes has hablado de la novela negra. Me gustaría preguntarte qué diferencia hay o encuentras, quizás no haya ninguna, yo sí la tengo, entre la novela policíaca y la novela negra. Bueno, claro, el término novela policíaca se puede decir que engloba también el término novela negra en cierto sentido, pero yo antes quería hacer esa distinción cuando hablaba de Agatha Christie como, yo que sé, pues el arquetipo del género, llamémoslo policíaco, frente al género negro de Chandler o de Vázquez Montalbán o de... A ver, para mí, el primero, como te decía, es una especie de juego de crucigramas, es decir, cuando una novela de Agatha Christie es una novela que trata de poner ahí algo de misterio, tal, pero hay un cierto acartonamiento en los personajes, ¿no? Y en la novela negra, el personaje, o sea, de lo que se trata es de lo insondable del alma humana. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, es decir, la novela negra es algo profundo, humano, desde mi punto de vista mucho más
serio, por así decirlo, que la novela policíaca en el sentido de Agatha Christie, sin denostar para nada el tema de Agatha Christie, oye, que me parece fenomenal también, solo que a mí pues no me aporta nada, es decir, no es algo que me guste, porque pues es como si me abro el periódico y me pongo a hacer un crucigrama con ello, a ver si encuentro al asesino. En la novela negra le encontrará al asesino, no es intrascendente, de lo que se trata es del juego ese de los protagonistas, del mal, de quienes persiguen el mal, de lo que hay alrededor, de lo que sucede, de todo esto. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Sí, o sea, la novela rosa y la pornográfica. Puede ser, puede ser. Bueno, si tenéis alguna pregunta, menos José Luis, puede preguntar cualquiera, ¿eh? José Luis. Yo tengo que decir lo que no voy a decir. Yo no soy un lector, leo poco. He intentado leer a autores muy famosos, Pérez Reverte, Antonio Gala, que escribía en El País, que soy cantante, Antonio Muñoz Molina. Muñoz Molina. Umbral. Sí, y leía las columnas y me encantaba. He ido a leer los libros y no había manera. A la quinta página lo dejaba. Antonio me puse en el compromiso de leerle, aparte de comprarle el libro, porque quería hablar con él y quería criticarlo. Sorpresivamente me lo he leído, yo no leo nada más que cuando me acuesto, y cuando cada vez que vamos siendo más viejos, tardan menos en dormirte. Pero bueno, lo he conseguido acabar. Y me ha encantado. O sea, y Antonio me conoce y sabe que yo no hago la pelota ni a Acuérdate, ahora la salida te doy. ¿Cuál de ellos? No, este, el de Nolita. El de Nolita. Y además es un poco, la pregunta que le quiero hacer es, he entendido, porque además le conozco, no sabía, pero vamos, cuando vi que hablaba de Spinoza, que no sé quién es, he sido oído hablar a él, mucho de él, de los sefardíes, me sorprendía lo del marranismo, no sabía que se llamaba así, Marrano. Entonces, y bueno, las citas musicales, hablar de Triana, hablar de Sabina, de John Lennon, por supuesto, y tal, todo eso bien, y me ha encantado. Lo que quería preguntarle es por qué todo lo que tú querías soltar, que son cosas, experiencias tuyas y conocimientos y tal, ¿por qué has utilizado, no sé cómo decirlo, como de fondo, como de excusa, la novela negra y no has utilizado, no sé, algo de tipo histórico, costumbrista o alguna cosa? A ver, yo qué sé, esto es un poco también cuestión personal de admiración. Yo, como os decía, pues soy un gran admirador en general del género negro y me encanta. ¿No encajaba mejor lo que ibas contando? Como una novela estrictamente histórica. No estrictamente, como una versión de la historia. Sí, a mí lo que pasa es que el género de novela histórica no me gusta nada. Es decir, eso ya para empezar. Es decir, no sé, lo leía recientemente, no recuerdo en qué autor, o lo oía, no lo sé, en estos que narramos, que trabajamos mucho el tema de audiolibro también, pues que decía esto, ¿no? que la novela histórica se ha convertido, digamos, en la manera de crear unos tochazos impresionantes, cada cual más grande mejor, y que al estar muy de moda, junto con otros géneros, con el romántico, con otros, pues es altamente vendible. Yo reconozco que hay grandes novelas históricas, ojo, no quiero con esto denostar todo, pero en general no me gusta el género histórico. Yo puedo hablar de historia, pues eso como se habla aquí, pero dentro de otro género, de otras cosas que hablen de otros temas. Pero el género histórico en sí mismo a mí no me gusta. Reconozco que en una época de mi vida leí algo de género histórico, pero lo fui abandonando poco a poco conforme vi en lo que se iba convirtiendo aquello, ¿no? Que era, pues eso, narraciones gigantescas todas, es decir, porque cualquier novela histórica de las actuales, si tiene menos de 1000 páginas, es que eso no merece la pena. Bestsellers escritos con técnica literaria, pero que realmente no aportan gran cosa al mundo de la literatura. No me gusta, y sí, lo siento, sé que hay muchos amantes del género histórico, pero a mí no. Después de haberla leído no te creas que me siento decepcionado. Era por curiosidad, porque yo, dentro de mi ignorancia, digo, habla de historia, ¿por qué no encajan en una historia? Pero ya digo, de los pocos libros que he leído, Sidi, me parece que se llama, de Pérez Reverte, sí, y hace una versión sobre la historia del Cid que a mí me dejó un poco mal, que no lo acabé. Al final me hablaba de las lanzas que iban en la retaguardia, de las que iban en la... Es que fíjate, en el género histórico, o sea, yo creo que una de las grandes funciones del autor, y que no debe dejarla nunca, es la documentación. Es decir, yo cuando leo autores que hacen visiones prácticamente sin documentarse acerca de aquello que están comentando, que realmente lo están leyendo, y si conoces un poco aquello, enseguida empiezas a encontrar montones de fallos de todo tipo. A ver, no es que la ficción tenga que ser absolutamente real, ni mucho menos, pero hombre, se supone que lo que dices debe de tener un cierto fundamento. Entonces, claro, pues Sidi, por ejemplo, es uno de esos ejemplos, y más que mira que yo a Pérez Reverte lo admiro muchísimo, pero yo qué sé,
últimamente me está decepcionando mucho, ¿no? Pues esta de la guerra civil sobre la batalla del Ebro, que es otro de los temas que siempre me ha interesado muchísimo. Pues joder, le encontré tropecientos fallos históricos. Pero bueno, ¿cómo un tío de estas características puede escribir algo fallando de esta manera tan estrepitosa? Claro, la disculpa siempre es, bueno, es que esto es ficción y yo en la ficción no tengo por qué ser absolutamente... No sé, yo creo que ser... o sea, si escribes de algo, tienes lo que dices tiene que tener un fundamento. Hombre, te puedes equivocar porque no eres a lo mejor un especialista académico en determinado tema, pero tienes que tener ese fundamento, ¿no? Y bueno, pues muchas de las interpretaciones históricas que tienen las generaciones actuales vienen de la novela histórica y son falsas. Porque lo que cuenta la novela histórica no es real tampoco, es una fantasmagoría creada y extraña, ¿no? Muy bien, claro. Hay que decir que Antonio es doctor con una tesis que hizo sobre un personaje muy concreto, un teniente de la Guerra Civil Española. Teniente, pero tú lo has ascendido, teniente coronel de la Guerra Civil Española y es un erudito de esa materia, por eso puede criticar a Pérez Reverte. Yo lo que sí te diría, y os diría a todos, con todos los respetos, creo que la novela histórica tiene ahí su parte del pastel, que la inmensa mayoría de obra que hay sobre novela histórica es mentira. A los personajes históricos hay que ensalzarlos. No se puede decir que César era un hijo de la gran puta, porque queda fatal, pero César era un dictador, un asesino y un hijo de la gran puta. Cuando lees un poquito de historia, profundizas, eso es lo que hay. Pero lo que queda bien es ensalzar las figuras históricas. Y son mentiras, absolutamente mentiras. Si queréis leer un libro de verdad sobre un personaje que hemos padecido en España, pues recomiendo La Venus del Perrito. Habla de Carlos V. Hagiografía es hacer hagiografía, santificar a la persona. Fijaos, hay una novela que a mí ha influido enormemente y la considero una de las obras. Si a mí me dices, ¿cuál es tu libro? No me gusta decir uno solo, pero hay uno que para mí es excepcional, que son Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Para mí es el libro por antonomasia, me encanta, lo mejor que he leído nunca. Pero todo lo que dice de Adriano es mentira, absolutamente todo. Cuando tú te vas a las fuentes de quién es Adriano, de quién fue, de lo que hizo, de tal, dice, Dios, Las Memorias de Adriano es una hagiografía absoluta de Adriano, que da gusto leerla en el sentido literario, pero todo lo que dice es mentira. Bueno, pues que eso... No sé, tiene algo ahí que no deberíamos los que escribimos, perdonadme que me meta en ese ámbito de los autores, hacer, ¿no? Creo que hay que documentar bien las cosas y lo que se dice que tenga un cierto fundamento, ¿no? Bueno, y está muy bien escribir con un fondo histórico, pero advirtiendo que es un fondo histórico ficticio, o sea, que situas una época, pero lo que ocurre no es real. Y lo que le atribuyes a determinados personajes es solo parte de la ficción del autor. Si tú lo explicas, pues, perfecto. Puedes utilizar nombres, pero es que es así. ¿Alguna pregunta más? A ver, el señor del fondo. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Todo bien? Y el resto bueno, comparto varias cosas. Una, la amistad con Ángel, y otra, la de hacer mis pinitos escribiendo alguna que otra cosa. Y quería preguntarte, yo quería volver sobre el tema de la novela negra, porque he tratado varias veces de escribir una novela negra, pues me encanta el género y casi todo lo que leo realmente me gusta, me atrae y me gustaría llegar a escribir una novela negra, pero termino siempre escribiendo otra cosa. Empiezo escribiendo algo con o sea, no basta poner un misterio, no basta poner unos personajes más o menos buenos, malos. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras, no sé si hay algún tipo de receta, de ingrediente, de... Si la supiera ya lo haría yo. No, a ver, yo qué sé, yo digo que esto es una novela negra, pero por decir algo. Es decir, claro, si tú tratas de comparar esto con algo de, pues, como decía antes, de Chandler o de Vázquez Montalbán o de Henning Mankell, pues dices, ay, por Dios, ¿dónde vas? Es difícil, hombre, pero en general el género, pues ya sabéis lo que tiene. Es decir, si os vais un poco pues a los puntales, pues digamos, un policía, un detective que de alguna manera se dedica a perseguir el mal, y la personalidad de ese policía o ese detective, fijaos, puede ser de lo más polifacético. Hagamos historia. Chandler, Philip Marlowe, un detective extraño en los Estados Unidos de los años 30, tipo extravagante, en fin, un poco definido en cuanto a su personalidad.
Nos venimos un poco más acá. Carballo, ex agente de la CIA, ex militante del PC, cocinero. Wallander de Mankel. Wallander de Mankel es un policía que empieza a interesarse por su nómina, por lo que cobra, por cómo hace para poder ascender dentro de la policía, por las historias. Es que variopinto a tope, es decir, tú te encuentras personajes, Lorenzo Silva, Bevilacqua y Chamorro, fijaos, es decir, todo ese tipo de personajes, cada uno tiene unas características diferentes. Yo creo que lo que de alguna manera se puede decir de todos ellos es que son humanos, absolutamente humanos, que son personajes donde nos vemos representados. A ver, fijaos lo que decía antes Ángel o yo, ¿no? Pues yo he sido tecnólogo toda mi vida, aparte de haber estudiado filosofía, pero ha sido toda la vida dedicado a la tecnología, pero realmente mis aspiraciones hubieran sido ser policía, agente de homicidios o cantante de flamenco, ninguna de las dos la he conseguido. A lo largo de mi vida, aparte de tecnólogo, he sido tabernero, ahora soy agricultor, estoy ahí con... Torero no se te ocurrió. Torero no se me ha ocurrido nunca, pero bueno, lo de ser policía de homicidios, quiero decir que tú ves ahí un poco reflejado cosas que, yo que sé, que te resultan atractivas. Los malos, bueno, esos son los policías, los malos, que, bueno, pues ves que ahí hay algo real también, ¿no? Es decir, casi todos los malos del género negro son malos creíbles, son malos que están ahí, que realmente los ves actuar todos los días de un modo u otro. Hombre, a lo mejor el malo mío de aquí es un tipo demasiado extravagante, porque es una transgresión del mal y Sabatá y todo esto, a lo mejor es un poco extravagante, pero bueno, es un loco y por tanto pues los locos hacen cosas de locos, y eso pues también tiene. Por lo tanto, presentar esa visión de los personajes con ese carácter humano, presentar, digamos, una trama con las consecuencias de alguna manera sociales que todo eso tiene, todo eso está ahí en la novela negra, ¿no? Y fundamentalmente, pues eso, hablar del alma humana, de lo que sucede, de por qué suceden las cosas, de por qué, en fin, pero no hay una receta, si la hubiera, yo la practicaría. Yo con respecto a esto, os diré a los dos, a Javier y a ti, Antonio. Javier, No. Javier Gómez. Ah, no, perdón. Es que como sé que estábamos haciendo ahora un audiolibro de Javier Aparicio, sí, estaba diciendo, no, sí, estoy yo ahora. Es Javier Gómez. De Javier Gómez no hemos hecho audiolibro porque necesitamos, son 600 páginas. Uf. Hay que escribir cosas más digeridas. No puede. Yo creo que hay dos maneras de escribirlo, digo siempre. Una, relatar un hecho de forma fría, donde solo se señalan los hechos, es decir, se hace una columna periodística, que es lo que tenían que hacer los periodistas, y otra es implicarse en el texto. Cuando se implica en el texto, solo se puede escribir de lo que se conoce. Y vosotros, los autores, esta gente que tenéis tantas desviaciones, solo podéis escribir de vosotros mismos, porque es lo que conocéis, incluso aunque no os sintáis identificados. ¿Y qué le ocurre a Javier? Que intenta escribir sobre algo, novela negra, y le sale una novela con humor, pues con tintes de humor. Es lo que pasa, yo intento hacer una novela negra y me sale un tratado de filosofía. ¿Pero por qué? Porque sois decentes con vosotros mismos y con vuestros lectores, porque os volcáis en lo escrito, sí, porque os dejáis de la parafernalia, porque no escribís por encargo, escribís por placer, y se nota en vuestros textos que están aquí. Simplemente es eso, vamos. Pero seguir intentando, que nos vamos a divertir mucho. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues damos por cerrada la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir.